Buenos días. Vamos a hablar hoy, durante este tiempo, de las modificaciones a los formularios que ha realizado la DIAN durante el presente año. Los formularios que se utilizan para el cumplimiento del deber formal de declarar. Entonces, por su relevancia, consideramos que debemos hablar primero del IVA. Entonces, de las modificaciones que sufrió el formulario de IVA. Es el formulario 300. Listo. Ya. Modificaciones para el formulario 300. Quiero hacer una aclaración que nos quedó hace 15 días. Quedaron dos preguntas ahí en el aire previo a esta conferencia que me parece muy importante aclarar. Cuando estábamos hablando del artículo 402 del Código Penal, la responsabilidad penal por no consignar las retenciones en la fuente, hay unas preguntas de si no cobrar no realizar la retención en la fuente estando obligado a ello constituía delito. No constituye delito. Como si lo constituye no cobrar el IVA, estando obligado a hacerlo a partir de la reforma tributaria de diciembre de 2016. Hecha esa precisión, con la que estamos finalizando la conferencia hace 15 días, nos metemos de plano al formulario 300 del impuesto sobre las ventas. Como ya lo mencionamos, todas estas modificaciones de los formularios que ha hecho la DIAN en el presente año son a raíz de la reforma tributaria, ley 1819 del 2016. Entonces, como primera medida, tenemos que desaparece el periodo de la casilla 24, el periodo anual de la casilla 24. ¿Por qué desaparece el periodo anual de la casilla 24? Pues sencillo, porque el artículo 196 de la ley 1819 del año 2016 lo modificó y desapareció el periodo anual. Al desaparecer el periodo anual, ya no encontramos sino dos periodos, que son el bimestral y el cuatrimestral. Entonces solo tenemos dos periodos ahora para declarar en IVA. Que era el que mantenía, el que desapareció pues expresamente era el tercero, que señalaba la declaración anual de IVA para aquellos responsables cuyos ingresos brutos en el año anterior fueran inferiores a 15.000 VTs. Ahora quedó solamente un límite. Tenemos el límite de los 92.000 VTs. También desaparecen, obviamente, los pagos que se realizaban a título de anticipo del impuesto que establecía la norma. Como podemos ver, ya no está la casilla, anual. Entonces, aquí nace un tema o surge un tema que considero importante señalarlo. ¿Qué pasa cuando hay cambio de periodo? La norma dice que se debe manifestar conforme al reglamento del gobierno nacional. Ese punto sí fue reglamentado, actualmente está en el decreto único reglamentario en materia tributaria, que en el artículo 16161. Repito, 16161, cuando hay cambio de periodo.
Interesante manifestar en ese punto que el reglamento señala la obligación del revisor fiscal o contador, según sea el caso, de expedir una certificación en la que haga constar los ingresos del periodo anterior, del año anterior, que dan lugar a cambio de periodo. Entonces, ese es un punto bien interesante. Esa certificación, señala el reglamento, debe quedar archivada en la empresa o en la contabilidad de la persona natural para cuando lo requiera la DIAN. También es importante, y el cambio es simple, el cambio de periodo simplemente se hace marcando en la casilla 24 el periodo que corresponda. Si es bimestral o si es cuatrimestral o al contrario. Para estos efectos de cambio de periodo también surge otro tema muy importante acá, que es el cambio de las personas del régimen simplificado al régimen común. Recordemos que el artículo 499 del Estatuto Tributario fue modificado por la reforma tributaria. ¿En qué sentido? Este 499, ¿qué nos dice? Nos dice quiénes son las personas que pueden estar en el régimen simplificado. La regla general es que todas las personas, todos los responsables de IVA son régimen común. Esa es la regla. La excepción, unas personas naturales pueden pertenecer al régimen simplificado. ¿Qué hay que hacer o quiénes pueden estar en el régimen simplificado? Los que cumplen los requisitos del artículo 499 del Estatuto Tributario. ¿Qué hace la reforma ahora? La reforma, ley 1819 de diciembre del 2016, lo que hace es modificar las cuantías que señalaba el Estatuto, el 499. ¿En qué sentido las modifica? Básicamente establece una única cuantía, 3.500 VTs. Establece 3.500 VTs para 3 eventos diferentes. Recuerden que uno de los requisitos para estar en el régimen simplificado es tener ingresos tener ingresos provenientes de la actividad grabada, iguales o inferiores a 3.500 VTs. Aquí se baja el tope porque estaba en 4.000 VTs. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque se bajó el techo. Luego, las personas que tengan ingresos de 104.136.000 en el año anterior serán responsables del régimen común. Ya no son 4.000 VTs. Las personas que celebren contratos o vendan bienes individualmente considerados, celebren contratos individualmente considerados para la venta de bienes o prestación de servicios iguales o superiores a 3.500 VTs. Aquí este tope baja porque estaba en 3.300 VTs, es decir, que si un contrato de prestación de servicios costaba más de 3.300 VTs, inmediatamente estaba en la obligación de pasar al régimen común. Ahora no, ahora puede ser un contrato de 3.300, puede ser hasta 3.500 VTs. El otro requisito para estar en el régimen simplificado relacionado con las cuantías, estamos hablando solo el tema relacionado con cuantías, porque es lo que modifica la reforma tributaria de este 499, es el monto de las consignaciones bancarias. El monto de las consignaciones bancarias estaba en 4.500, es decir, que si tenía consignaciones bancarias superiores a 4.500 VTs, se pasaba al régimen común. Ahora bajó ese tope a 3.500, es decir, consignaciones bancarias superiores a 3.500 VTs hacen que la persona del régimen simplificado deba inscribirse y empezar a declarar inmediatamente como responsable del régimen común. En este punto hay diferencia de criterio en lo siguiente.
hay quienes consideran que el monto de las consignaciones bancarias de que habla la norma son consignaciones bancarias provenientes de la actividad. Pero si revisamos la norma, la literalidad dice que dice numeral sexto, que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere 3.500 VTs. Fíjese que a diferencia del numeral primero del mismo 499 que referencia que en el año anterior hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, aquí no dice provenientes de la actividad. Algunos consideran que, que las consignaciones bancarias son consignaciones bancarias provenientes de la actividad. Mi criterio es que son todas las consignaciones bancarias. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona del régimen simplificado sobrepasa estos topes y debe pasarse al régimen común? Pregunta, ¿debe marcar en la casilla 24 bimestral o cuatrimestral? ¿De dónde surge la pregunta? La pregunta surge de la literalidad del artículo 600 del estatuto, porque el artículo 600 del estatuto señala que cuando se inicien actividades durante el ejercicio, el periodo gravable será el comprendido entre la fecha de iniciación de actividades y la fecha de finalización del respectivo, de acuerdo al del respectivo periodo, de acuerdo al numeral primero del presente artículo. Y el numeral primero es el numeral de las declaraciones bimestrales. Entonces, ¿qué pasa con una persona del régimen simplificado que pasa al común? Cuando una persona del régimen simplificado pasa al común, debe tenerse en cuenta que en estricto sentido esa persona no está iniciando actividades, como señala la norma. Simplemente su actividad es anterior y está pasando del régimen simplificado al común. Luego, lo que tendrá que mirar ahí son los ingresos en el año gravable anterior para determinar si su declaración es bimestral o cuatrimestral. Lo lógico, lo normal es que no supere los 92.000 VTs y al no superar los ingresos de 92.000 VTs, esa persona del régimen simplificado que está obligada a inscribirse en el régimen común empezará declarando de manera cuatrimestral. En este sentido se ha pronunciado la DIAN, así están los conceptos de la DIAN. Sugiero verificar, por ejemplo, el concepto 6415 del 26 de febrero de 2015. Básicamente tenemos eso de esa modificación, era lo que teníamos que decir de este punto, de esta modificación del renglón 24, de la casilla 24, perdón, la casilla 24 que está ya al inicio. También encontramos que se incluye en el renglón 37 ingresos por venta de licores, aperitivos, vinos y similares. ¿Qué pasó acá? Que la reforma tributaria modificó mediante el artículo 185 el artículo 468, raya 1 del estatuto tributario. Y en el numeral segundo señaló que se encuentran grados con IVA a la tarifa del 5%. Estos son de los grados con IVA a la tarifa del 5%. Los licores, vinos, los bienes sujetos a participación en impuesto de consumo, por licores, vinos, aperitivos y similares, de que trata el 202 de la ley 223 del 95.
por qué licores, vinos, aperitivos y similares grababa una tarifa tan pequeña en IVA? Porque es que además está grabado con impuesto de consumo, o sea, este es adicional. Entonces ya entra a grabarse con IVA a la tarifa del 5. Por eso encontramos que se incluye los ingresos por venta de licores, aperitivos, vinos y similares. En consecuencia, también encontramos, obviamente, el impuesto generado a esta tarifa en la venta de licores, aperitivos, vinos y similares y el descontable del IVA pagado en la compra de estos bienes. Un punto interesante, me voy a devolver otro tema importante acá con el tema de los periodos de la declaración de IVA, que es algo que antes pues no existía, existía un solo periodo, pero ahora que cambiaron de periodos surgen varios temas. Otro tema que también surge con la declaración de IVA es qué pasa cuando me equivoco en el periodo, cuando empiezo a declarar bimestral y es cuatrimestral o cuatrimestral y es bimestral. La norma, el estatuto tributario dice que debo corregir, debo presentar, o sea, debo presentar mi declaración en el periodo que corresponde. Eso es muy importante. No es que si yo soy de periodo cuatrimestral y quiero declarar bimestralmente lo puedo hacer. No, ese no es el sentido de la norma. La norma me dice que debo declarar en el periodo que corresponde. Y el decreto reglamentario, el reglamento, estamos hablando en el DUR, Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria, que actualmente se estaría en el 16163, repito, 16163, que básicamente corresponde al artículo 24 del decreto 1794 de 2013, señala que las declaraciones presentadas en periodos que no corresponden al periodo que debe ser no producen efecto legal alguno. Eso es un problema, lo vieron el año pasado, en los años anteriores, desde cuando se estableció la declaración de IVA por periodo en 3 periodos y ahora 2 periodos, 2 tipos de periodos. Porque son muchas las personas que se equivocan. De hecho, la reforma tributaria trajo una especie de amnistía ahora y era que durante los primeros 4 meses siguientes a la reforma, a enero, a febrero, marzo, abril, en abril venció, las personas que habían presentado declaraciones de IVA en periodos que no correspondían, pudieron presentar debidamente en las declaraciones en los periodos correspondientes sin liquidarse la sanción de extemporaneidad ni los intereses de mora que correspondían. Entonces, eso era un tema, pues siempre y cuando hubiera pagado el tributo en su momento. Ese era un tema bien importante. ¿Qué pasa después de la reforma tributaria? ¿Qué pasa de la amnistía? La norma sigue vigente. Es decir, si me vuelvo a equivocar, vuelve a quedar sin efecto alguno esa declaración y tengo que corregir y liquidar la extemporaneidad plena. Plena, en este caso, por no presentar la declaración en el periodo que corresponde. Eso era un tema que se desprende de la casilla 24. Ya vimos entonces este nuevo hecho generador del IVA a la tarifa del 5%, la venta de licores, vinos, aperitivos y similares. Se incluye, obvio, el impuesto, los ingresos, el impuesto y el descontable correspondiente. Se incluye el renglón 74, descuento IVA en la exploración de hidrocarburos. Corresponde a la reforma del artículo 485 rayados del estatuto que introdujo el artículo 190 de la ley 1819, incentivo a la exploración de hidrocarburos. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en lo siguiente, que las empresas que realicen dedicadas, cuyo objeto social principal sea la exploración
de hidrocarburos tienen derecho a llevar como descontable el IVA pagado para la adquisición de bienes o servicios de cualquier naturaleza, aun cuando la empresa no esté teniendo ingresos, aun cuando esté en etapa de exploración. Y la declaración de IVA la van a presentar seguramente con saldo a favor. Y tienen derecho a que el Estado les devuelva ese saldo a favor en el año siguiente al que se ha causado. Básicamente en eso consiste el beneficio, a que se les devuelva esa plata independiente que no tengan ingresos mientras está en etapa de exploración. Se denominó descuento especial del impuesto sobre las ventas. Corresponde, como ya dijimos, al artículo 485 raya 2, y dice la norma: la totalidad de los saldos a favor que se generen en dicho periodo podrán ser solicitados en devolución en el año siguiente en que se generen los mismos. Claro, aclarar, claro, como es lógico, si solicita el saldo a favor de ese IVA descontable, pues posteriormente no va a poder utilizarlo, ¿no? No puede ser tratado como costo de deducción y como descuento en la declaración de renta. Desaparece el artículo 72, IVA retenido en operaciones con régimen simplificado. Nos vamos al último, para explicar esta modificación, nos vamos al último artículo de la reforma, el 376, que se refiere a vigencias y derogatorias. Y en vigencias y derogatorias, pues expresamente se revoca el numeral cuarto del artículo 437 del estatuto tributario. ¿Qué dice 437 rayados? ¿Qué dice 437 rayados? Dice agentes de retención en el impuesto sobre las ventas. Entonces la norma dice actuarán como agentes de retención en el impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y servicios grabados, numeral cuarto, el que se revocó. Los responsables del régimen común cuando adquieran bienes corporales, muebles o servicios grabados de personas que pertenezcan al régimen simplificado. Ya no va esa norma. Ese numeral cuarto quedó expresamente derogado. Luego, no hay lugar al renglón 72 en la declaración de IVA, que se refiere a IVA retenido en operaciones con régimen simplificado. No pueden estar haciendo, no deben estar haciendo esta declaración. Recuerden que ese era un tema teórico. Porque, ¿en qué sentido era un tema teórico? Que el responsable del régimen común, cuando contrataba servicios o adquiría bienes de responsable del régimen simplificado, no es que le retuviera de lo que le tenía que pagar este IVA, era una retención, era teórica en cuanto a que no era del pago que se tenía que ser responsable del régimen simplificado, la retención, sino que era del propio contratante el que tenía que pagar al fisco esa retención. En ese sentido es que se habla de teórico. ¿Por qué la aclaración? Porque hemos visto, o sea, sí he visto, o se ha llegado a ver, incluso en grandes contribuyentes, que le descontaban físicamente, le descuentan de lo que tenían que pagar al responsable del régimen simplificado, le descontaban el IVA, que es la retención de IVA de que trata el 437 raya 2, y pues obvio eso no es procedente. ¿Qué deben hacer ahí los responsables del régimen simplificado? Deben reclamar directamente a la agente de retención que le devuelva esos recursos. Los tiene que devolver, porque no va a haber forma de que el responsable del régimen simplificado recupere esos recursos. Y pues claro que es una retención
completamente indebida. No tienen lugar, no hay lugar a ir a la DIAN a reclamar eso. Se lo tienen que reclamar es a la gente de retención porque no le pagó completo, simplemente le quedó viendo una plata. Desaparece el renglón 75, IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y a la CPM por derogatoria expresa de esa norma. También la hace el artículo 376 de vigencias y derogatorias de la ley 1819 de 2016. Digamos que está mal denominado, porque no, o sea, no había IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al SPM, porque pues no hay impuestos sobre impuestos, no hay IVA sobre impuestos. En estricto sentido era un beneficio que consistía en que se podía llevar un 35% del impuesto nacional a la gasolina y a la CPM como descontable en la declaración de IVA. Pero no es que fuera un IVA por impuesto a la, o sea, un IVA descontable por impuesto a la gasolina y a la CPM. Era que del impuesto que pagaba a la gasolina, del impuesto nacional a la gasolina y a la CPM, un 35% lo podía llevar en ese renglón 75 como descontable en la declaración de IVA, como descontable en la declaración de IVA. ¿Qué fue lo que se derogó? Se derogó el artículo 176 de la ley 1607 del 2012. Dice, descontable por impuesto nacional a la gasolina y a la CPM, del impuesto nacional a la gasolina y a la CPM pagado por el contribuyente. 35% podrá ser llevado como impuesto descontable en la declaración de IVA. Eso era lo que decía la norma, eso se derogó. Claro, era un tema como complicado ahí, porque como estamos hablando del impuesto nacional a la gasolina y a la CPM y lo puedo llevar, el 35% lo puedo llevar como descontable en IVA, realmente era un tema complicado, pues afortunadamente ese tema queda derogado. Las casillas 90 y 91, que corresponden a casillas de control del anticipo de IVA de los declarantes anavales, obviamente desaparece por la modificación ya varias veces señalada durante esta charla del artículo 600 del Estatuto Tributario. Ahí esos eran casillas de control, valor de IVA generado primer cuatrimestre, valor de IVA generado segundo cuatrimestre. Básicamente esas son las reformas de esas son las reformas que consideramos relevantes del tema de IVA. Seguimos entonces con las modificaciones de la retención, de la declaración de retención en la fuente. Una observación general, en la nuevo formulario incluye base de retención para retenciones y autorretenciones y pagos al exterior a título de renta y complementarios. Entonces se incluye la base y se incluye, no en todas, en las que mencionamos, y se incluye la retención correspondiente. Considero que también tener presente que este formulario es el que se está utilizando a partir de marzo del 2017, porque antes pues se estaba utilizando el formulario, enero y febrero no aplicó este formulario, este es el que aplica a partir de marzo. Uno de los temas que más ha llamado la atención acá y que al parecer ha llevado a confusión es el artículo 87. Entonces, este artículo 87, el 87 y el 88 que van a lo mismo. El artículo 87 es la actividad económica principal y el 88 es la tarifa que corresponde de acuerdo con la actividad económica principal referidos a las autorretenciones a título de renta generadas en el decreto 2201 del 2016. Vamos despacio.
La ley 1819 del 2016 derogó el CRE. No hay CRE. Como no existe CRE, obviamente también se deroga la autorretención de CRE que se estaba realizando. Pero como no se puede afectar al fisco por el tema de regla fiscal, una vez expedida la reforma tributaria el 30 de diciembre del año 2016, el gobierno reglamenta las retenciones vía decreto 2201 de 2016 y traslada esa autorretención de CRE a autorretención a título de renta, que son los mismos obligados que estaban en CRE, van a estar en renta. Entonces se debe hacer la autorretención a título de renta. ¿Qué hace el renglón 87? En el renglón 87 se debe escribir el código de la actividad económica principal, señala la guía, el instructivo del formulario 350, el renglón de la actividad económica principal. Para mirar la actividad económica principal se debe ir al RUT y en el RUT se determina en la casilla 46 la actividad económica principal. ¿Qué sucede acá? Algunas personas o a veces no se incluye la actividad económica principal en esta casilla. Y esa actividad económica principal va a incidir o incide, como ustedes saben y han evidenciado, en la casilla 88, que es la tarifa de autorretención que corresponde. Luego, si escribo otra casilla, no me va a quedar con la retención que corresponde. El problema es cuando tengo una actividad económica principal X y los ingresos vienen de otra actividad económica, secundaria o terciaria, que además pueden implicar una menor tarifa o una mayor tarifa, en otras palabras, una tarifa diferente. Luego, si yo dejo la actividad económica principal y esa actividad económica principal tiene una tarifa menor a la generada, a la naturaleza de los ingresos que generaba en el periodo, en opinión nuestra, no estoy declarando debidamente las autorretenciones en la fuente, porque no estoy aplicando la tarifa que corresponde a la naturaleza de los ingresos conforme al decreto 2201. Luego, ¿qué debemos hacer ahí? Se nos ocurre a nosotros recomendar en este caso que debemos estar muy pendientes de la actividad económica principal de prácticamente es como si generáramos una actividad económica principal por periodo, es posible, pero lo que se debe hacer es, lo que sí se debe hacer es actualizar el RUT, estar pendiente a la actualización del RUT de la actividad económica principal. Casi que a 30 de cada periodo, de cada mes, uno podría mirar si requiere actualizar el RUT de acuerdo a la naturaleza de los ingresos para que la autorretención corresponda a la que debe practicarse. Porque si yo estoy realizando una autorretención por una tarifa inferior, el problema es con una tarifa inferior. Estoy seguro que con el fisco no vamos a tener problema nunca, porque si yo le declaro, realizo y declaro una autorretención mayor a la que debe ser, porque pues la finalidad del fisco es mirar el debido, que la gente cumpla el deber formal, pero pues básicamente que se pague mínimo lo que se le debe pagar al fisco, pero pues si uno le paga más no va a decir nada el fisco. Pero si le estoy pagando menos, es posible que pueda ser sujeto a revisión por parte de la administración con las consecuencias correspondientes, por ejemplo, a una inexactitud del 100%, como a título de sanción. Ese punto es bien importante. Recuerden que esa casilla 46 del RUT se puede actualizar directamente por
la página de la DIAN por internet. Ahora, ya en el cuerpo, esos son los renglones de arriba, tenemos modificaciones importantes en las primeras casillas del formulario de retención en la fuente. Entonces, las primeras casillas, ¿por qué se presentan? Estamos hablando de las retenciones a las personas naturales, trabajadores, empleados, personas que prestan servicios o que reciben honorarios, etcétera. ¿Por qué esas modificaciones? Pues sencillo, porque el artículo primero y siguientes de la reforma tributaria, ley 1819, modificó de manera sustancial, de manera importante, la forma de determinar el impuesto de renta correspondiente a las personas naturales. Entonces, como se modificó la forma de determinar el impuesto de renta de personas naturales, pues también cambiaron los conceptos, va a cambiar el tema de la retención en la fuente, también como lo vimos hace 15 días. Recordemos que la renta se determina ahora por cédulas y se determina la renta líquida de manera individual por cada cédula de la persona natural que tenga, sin que sea posible que es duplicar o llevar costos y deducciones los mismos en una y otra. Entonces, las rentas son las rentas de trabajo, las de pensiones, rentas de capital, cuarto, las rentas no laborales y por último, los dividendos y participaciones. Como esa es la nueva estructura de la tributación de renta de naturales, entonces el formulario 350, retención en la fuente, guarda la misma estructura. Debe ser coherente con esa nueva estructura de renta de los naturales. Entonces, tenemos que en el formulario anterior, en los renglones 27, era pagos o abonos a empleados sujetos a retención del 383. Después, pagos el 28, pagos o abonos empleados sujetos a retención del 384. Y el 29 era básicamente a los asociados de las cooperativas de trabajo asociados, pagos por salarios a contribuyentes que no corresponden a la categoría de empleados. En el nuevo formulario tenemos dos, ¿sí? 27 rentas de trabajo y 28 rentas de pensiones. Después vienen los formularios de los renglones, perdónenme, de honorarios, comisiones y servicios. Entonces quedamos en los renglones 21 y 30 referido honorarios, comisiones y servicios. Y se destaca en honorarios que actualmente se incluyen acá en este renglón que a las retenciones a las personas que declaran o que certifican tener 2 o más trabajadores. Luego le aplica la tarifa del 384. En el formulario anterior se registraba en el renglón 28. Pagos o abonos se encuentran empleados sujetos a retención del artículo 384. Acá, a quienes les aplican la retención del 384, no se declaran en el renglón de honorarios. Acá no se declaran en el renglón de rentas de trabajo, sino de honorarios. Miremoslo en el formulario si lo tenemos, ya miramos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si aplicamos el 384,
si aplicamos la retención del 384, ¿a quiénes se la aplicamos? A los que certifiquen que tienen 2 o más trabajadores o a los que no presenten certificación. Recuerden el texto de la literalidad de la norma, que decía que está escrito en ese sentido. Si presentan, si no presentan, les aplico el 384. Y esa retención va en honorarios, no va en rentas de trabajo, va en honorarios. ¿Por qué hago la diferencia? Porque en el formulario anterior, que es este que tenemos acá, esa retención a quienes les aplicaba el 384 iba en el renglón 28 y era exclusivamente para ellos. Como desaparecen estos renglones y ahora queda solamente el de rentas de queda solamente el de rentas de trabajo, sí es importante recalcar que dichas retenciones van en honorarios, las del 384, solo las del 384. Se incluye en el renglón 34 del formulario 350, se incluyen las retenciones por regalías y explotación de la propiedad intelectual que en el formulario anterior no estaban discriminadas. Ahora, en el formulario actual vemos en autorretenciones se incluyen las retenciones del decreto, las autorretenciones del decreto 2201 del 30 de diciembre del 2016. Estamos hablando de este renglón. Este renglón no estaba. El del decreto 2201, las retenciones, las autorretenciones que antes estaban en el CRE, ya no están ahorita, están en renta y hay formulario especial para ellas. Formulario individual. Con relación a los pagos a bonos en cuentas al exterior, vamos a tener en cuenta que ya no se están discriminando en el formulario los valores según provengan de enajenación de activos, dividendos y rendimientos, servicios, entre otros. Simplemente se disponen las casillas para anotar las bases y retenciones de estos pagos y sigue señalando, ya lo señalaba en el anterior, según se provengan de países con o sin convenio. Con o sin convenio, eso es lo que dice el formulario, se está refiriendo a los convenios para evitar la doble tributación. Recuerde que no son pocos los convenios para evitar la doble tributación que tiene Colombia vigentes en este momento. Tenemos que se aplican mucho. Chile, España son los que más se aplican. Pero también tenemos, si mal no estoy, Suiza, Canadá, entre otros. Desaparece, miremos la casilla de la no discriminación de los pagos o abonos en cuenta al exterior. Aquí los tenemos. La casilla 49, pagos o abonos 50 al exterior con países sin convenio y con convenio vigente. A diferencia del que estábamos utilizando acá, retenciones a título de renta practicadas por pagos o abonos al exterior, que están debidamente discriminados, estaban discriminados del 57 al 68 en la declaración del presente año, se encuentran en un solo, se encuentran en 2 renglones. Bueno, desaparece el anterior renglón 78, retenciones a título de IVA por compras responsables del régimen simplificado. Ya lo vimos en la declaración de IVA, que el numeral cuarto, el artículo 437, raya 2, fue derogado de manera expresa. Luego ya no hay lugar a practicar dicha retención teórica.
Esas son las principales modificaciones que tenemos nosotros de el formulario de retención en la fuente. Ahora vamos al formulario 310. Vamos a ver si lo tenemos acá. El formulario 310 de Impuesto Nacional al Consumo. Este es uno de los formularios en donde más se ven los cambios. Se ven los cambios porque tenemos dos temas muy relevantes, que es el tema de el impuesto nacional al consumo por la venta de productos derivados del cannabis. Ojo, es impuesto nacional al consumo por la venta de productos derivados transformados a partir de cannabis, como lo están viendo acá, y el impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas. Entonces, tenemos son la inclusión del impuesto, las modificaciones por la venta de productos transformados a partir de cannabis y la adición del impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas. Con el tema del cannabis, la ley 1787 del 6 de julio de 2016 estableció el marco regulatorio, el marco de la producción en Colombia de cannabis solo para efectos medicinales. Solo para efectos medicinales. Entonces, ya la ley 1787 estableció que se puede vender en Colombia, se puede producir y vender en Colombia productos derivados de cannabis que tengan fines exclusivamente medicinales. Entonces, el primer renglón es el renglón 32 del formulario que corresponde al impuesto nacional al consumo de cannabis. Fue creado por los artículos, todo el impuesto nacional al consumo de cannabis corresponde a los artículos 209 213 de la ley 18 que adicionan los artículos 512-17 a 512-21. Entonces, ¿qué tenemos? Salimos acá. ¿Cuál es el hecho generador? El hecho generador es la venta de productos transformados. ¿Sí? La venta de productos transformados. Luego, luego la pregunta es, si la pregunta fuera, ¿es legal producir, sembrar las matas de coca en Colombia para consumirlas? No, no es legal. No es legal. Lo que es legal es comprar o comprar para transformar o producir para transformar, pero siempre transformar en un producto medicinal el cannabis. ¿Quién es el responsable de este impuesto? El transformador, la empresa o persona natural que previa licencia pueda realizar, pueda transformar el cannabis en un producto medicinal. Obvio, la base gravable no incluye IVA, pero la tarifa del impuesto al consumo es del 16% y va a constituir mayor costo del bien, mayor valor del bien. No da el derecho a impuesto descontable en IVA, debe ser discriminado en la factura el impuesto al consumo de cannabis. Entonces, la norma regula de una manera clara el tema, dice quién es el transformador. El transformador, o sea, el responsable es el que transforma y es la empresa o persona que compra o produce el cannabis, lo somete a un proceso de transformación. Cualquiera sea el proceso y cualquiera sea el producto. Me explico.
la norma no señala qué proceso exactamente debe realizar, en qué, o sea, no establece unos mínimos, al menos la norma tributaria no establece unos mínimos de proceso de transformación. Pero menciona a manera, en mi opinión, enunciativa, es decir, no son estos los únicos productos. Habla de resinas, aceites, extractos, materiales vegetales, del tema de cannabis, que pueden ser productos transformados. Seguimos con el impuesto nacional en consumo de bolsas plásticas, que es otro asunto bien importante. Corresponde a los reglones 40 o 40 a 49, que hace referencia al consumo de bolsas plásticas. Este tributo, este impuesto, no está vigente aún. Está vigente, entra en vigencia a partir del 1 de julio del año 2017. Este es uno de los tributos que se denomina, es un tributo para desestimular, para desincentivar, para evitar el uso de las bolsas plásticas. Básicamente, o sea, no es un tema que se crea, vaya a tener un impacto económico o que vaya a ayudar a solucionar la crisis o la necesidad de recursos del Estado. Es un tema exclusivamente para que las personas para que las empresas dejen de dar y las personas dejen de utilizar las bolsas plásticas por el impacto ambiental que genera la utilización de las mismas. Entonces, ¿cómo funciona el impuesto? ¿En qué va a consistir el impuesto? El impuesto consiste en que me van a cobrar el impuesto al consumo de bolsas plásticas si yo las recibo del comerciante que me está vendiendo un producto. Si permito que lo que me está vendiendo me lo dé en bolsas plásticas, aun cuando no me esté cobrando la bolsa plástica, me van a cobrar a mí como consumidor final, me van a cobrar el impuesto al consumo de bolsas plásticas. Entonces, en eso consiste el impuesto. ¿Qué tiene de especial? Pues tiene de especial que que empieza en el 2017, va por 6 meses a 20 pesos por cada bolsa, hasta 50 pesos en el 2020. Ahorita lo vemos, pero entonces va 2017 20, 2016 30 pesos, 40 y 50. Eso se va a ir actualizando cada año con el IPC. Es básicamente, ese es el punto del tema de las bolsas plásticas. También ahí hay un beneficio si las bolsas son biodegradables, que puede llegar a ser hasta el 100% del impuesto al que puede estar a la tarifa cero. Vamos a ver al detalle el tema. Cabe mencionar, sí, que los tributaristas o la doctrina internacional y nacional en materia tributaria no recomienda este tipo de tributos. O sea, el tributo, como primera medida, no es un elemento para castigar determinados comportamientos de la sociedad. No debe ser, no debería ser un elemento para castigar o para desestimular determinados comportamientos sociales o temas que busque el Estado, pero pues tampoco se puede negar de otra parte que es efectivo. Entonces, se genera a partir del 1 de julio. El hecho generador es la entrega a cualquier título de bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar productos enajenados por los establecimientos comerciales que las entreguen. Estamos hablando de cuando compre ropa, si me dan una bolsa plástica, me van a cobrar el impuesto al consumo de esa bolsa plástica, aun cuando me la estén regalando. Por eso la norma dice a cualquier título, aun cuando me estén regalando la bolsa plástica, me van a cobrar el impuesto al consumo. Cuando compro en el supermercado o cuando compro en la tienda, si el señor de la tienda o si las de la tienda son régimen común, que la mayoría deberían serlo y no lo son, está en la obligación de en la factura, antes de empacarme los productos, me va a decir, le voy a dar 2 o 3 o 4 bolsas, valen tanto. O sea, me las cobra o no, pero me tiene que cobrar el impuesto.
y ese impuesto debe ir discriminado en la factura junto con el número de bolsas que me está entregando. Ojo que si me llegan a cobrar la bolsa, en realidad no importa cuánto vale la bolsa. Me pueden estar dando una bolsa de 10 pesos o me pueden estar dando una bolsa de 2.000 o 3.000 pesos, una bolsa plástica, lo que sea. El impuesto es único. Ya lo vamos a ver ahora. Entonces, la base gravable está definida en una suma fija por la ley. Para este año, y la tarifa es el 100% de esa base gravable. Entonces, dice, la tarifa es la tarifa va a ser para el 2017 20 pesos por cada bolsa, para el 2018 30 pesos por cada bolsa, para el 2019 40 y para el 2020 50. En realidad, eso no van a ser los precios. O sea, la tarifa va a ser mayor a esta. ¿Por qué? Porque la norma dice que se actualiza en noviembre, se actualiza conforme al IPC a noviembre. Luego se actualiza en diciembre y la DIAN debe certificar y sacar una resolución señalando la tarifa correspondiente de acuerdo con el IPC. Ok. Entonces, luego, para enero del 2018, que está en 30 pesos por bolsa plástica, vamos a tener una mayor tarifa. Porque seguramente en diciembre la DIAN va a decir que de acuerdo al IPC a noviembre, la tarifa de este impuesto es 31 pesos, 32 pesos, etcétera, y se aproxima al peso más cercano, al peso siguiente, si da con centavos. ¿Qué más tenemos? ¿Quiénes son los responsables? Como ya lo dijimos, los responsables son los responsables del régimen común. Y algo muy importante en este impuesto también, muy interesante, muy importante, que no nos da derecho a costo, deducción o impuesto descontable. No hay derecho. Es decir, la plata que se paga o que se va a pagar por impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas, es plata que no se va a recuperar de ninguna manera, si lo esté pagando la empresa, así tenga relación de causalidad directa con la actividad productora. Pero pues es como difícil porque si miramos el hecho generador, él entrega cualquier título de bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar productos enajenados por los establecimientos comerciales. Bueno, de pronto es desconocimiento mío, no sé, procesos industriales, porque la norma está pensada en los grandes consumos de bolsa plástica, ¿no? La norma está pensada que están dados en las grandes superficies, en los grandes supermercados, en un 48% más o menos y un 52% en otros medios, en tiendas, etcétera. Esa no es una norma, el impuesto nacional al consumo de bolsa plástica no es una norma que haya estado pacífica. O sea, ya ha habido pronunciamientos de personas de gremio, de fabricantes de bolsas plásticas, en donde ellos consideran que son más o menos 50.000 familias en Colombia que se dedican a la fabricación de bolsas plásticas. Pero pues tampoco podemos negar como sociedad que es una norma, digamos, interesante desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que puede generar un efecto positivo en el comportamiento nuestro. Ahora, se señaló también en la ley que la tarifa de bolsas plásticas que ofrezcan soluciones ambientales puede ser del 0%, al 75% si el nivel de biodegradabilidad va de 1 más biodegradable a 4 menos biodegradable. O sea, si el Ministerio del Medio Ambiente dice que o certifica que determinadas bolsas plásticas
es ambientalmente, ofrece una solución ambiental, es decir, es biodegradable, y ese tema de la de que sea o no biodegradable tiene que ver o se relaciona directamente con el tiempo que dure para degradarse. Entonces, uno va a ser la mejor, la que mejor se puede biodegradarse, y esa va a tener una tarifa del 0. Entonces, válidamente podríamos decir o podríamos concluir acá que si si la bolsa plástica tiene nivel 1, que es el máximo, pues no va a tener tarifa del impuesto. Así hasta el 75% de descuento en la tarifa, que es la de la tarifa 4. Perdónenme, el nivel 4 de biodegradabilidad. El formulario 440 del impuesto a la riqueza y complementario de normalización, que ya fue presentado. Aquí simplemente hacemos una referencia teórica al tema. Dice que se modifica el artículo 42, solamente en que, hablando de las exclusiones, ya no dice artículo 19, sino artículo 19-4. Entonces, es una oportunidad para mencionar esta modificación, que sí es importante. O sea, en el formulario de impuesto a la riqueza, hablando de exclusiones, pues dice valor patrimonial de los aportes sociales realizados por sus asociados. Y entre paréntesis, solo para entender que trata el 19-4. Estamos hablando de las cooperativas, pero la modificación que trajo sí es importante. Antes era un solo artículo, era el artículo 19, y en el numeral cuarto era el artículo 19 que estamos hablando del régimen tributario especial, y en el numeral cuarto se hablaba de las cooperativas, y estaba hablando de cómo tributaban las cooperativas, ¿sí? Hasta antes de la reforma 18-19. Hasta antes de la reforma, el beneficio neto o excedente, que para una empresa es la utilidad, ¿sí? O la renta líquida agravable, pero aquí no, porque no es, porque estamos hablando de empresas de régimen tributario especial. El beneficio neto o excedente era exento siempre y cuando destinaran el 20% de los mismos a educación formal, tomándolos del fondo de educación. De acuerdo, el fondo de educación que es de acuerdo con la legislación cooperativa. Entonces, repito, ¿qué había? 100% del beneficio neto o excedente exento, siempre y cuando el 20% de esa utilidad, de ese beneficio neto o excedente, se dedicara a educación formal, se invirtiera en programas de educación formal y se tomaran del fondo de educación. Eso era lo que había. ¿Qué cambió? Estamos hablando, ya no son exentos, ya no es exento, tiene que pagar tributo, tiene que tributar, paga el 20% del beneficio neto o excedente y lo toma del fondo de educación. Entonces, lo que antes hacía la cooperativa, que era invertir directamente el 20% en educación formal, ahora es impuesto neto, ahora es impuesto de renta que debe pagar al fisco. Eso es lo que cambió. Entonces ya la cooperativa no realiza, la cooperativa no va a realizar la ejecución de ese 20%, sino que va directamente al fisco vía impuesto de renta. Esa es la modificación, y da la oportunidad de hacer referencia al artículo 42 del impuesto de riqueza y complementario de normalización tributaria. Ahí hay otros temas bien interesantes con el tema de normalización tributaria. Parece que hay consenso, digamos, con la DIAN, en el sentido que aquellos contribuyentes obligados al pago del impuesto a la riqueza pueden declarar hasta el 31 de diciembre del 2017, podríamos decir que todos, o sea, la normalización tributaria, que en teoría ya se acabó, se puede realizar durante el año 2017. Ese es un tema para explorar más despacio, pero digamos que de acuerdo con lo que dice la ley, porque la ley dice durante el 2017, la última oportunidad es 2017.
si bien es cierto el plazo se venció ahorita en mayo, pues también es cierto que se podría presentar extemporáneo. O sea, los que están obligados a pagar el impuesto a la riqueza deben declararla, aun cuando sea extemporáneamente. Y declarándola extemporáneamente, podrían, en mi opinión, estar normalizando activos o pasivos inexistentes. Habrá que ver más despacio el tema con los declarantes voluntarios de ese impuesto a la riqueza. Si a hoy podrían hacerlo o no, al menos durante el 2017, sería un tema para revisar más despacio, pero que pues es procedente mencionarlo, pero no es el objeto de nuestra charla. La declaración anual de activos en el exterior. Recordemos que la ley 1739 de 2014 adicionó el numeral quinto al artículo 574 que establece las clases tal, dicho es la obligación de reportar anualmente los activos en el exterior. Estableció el contenido de esa declaración en el artículo 607 del estatuto. Recordemos también la declaración anual de activos en el exterior no corresponde a un pago de un tributo, es un deber formal, pero como deber formal su incumplimiento es muy delicado. Su incumplimiento es muy delicado. Uno puede llegar a pagar hasta el 25% del valor del patrimonio líquido a título de sanción de extemporaneidad por no pagar, por no presentar la declaración de activos en el exterior. Los activos que son los que a 1 de enero se reportan individualmente, los que a 1 de enero sean iguales o superiores a 3.580, 14 millones 55 mil. Ahí va un cero de más en la presentación. La ley no había establecido una sanción específica por la presentación extemporánea de la declaración. Entonces, no era posible, en nuestra opinión, aplicar la sanción por el desempleo establecida en el 641, porque antes de la reforma, el 641, que es el que establece la sanción de extemporaneidad, siempre tomaba como base, o sea, estaba establecida para declaraciones donde había unas retenciones o un impuesto a pagar, y esta es una declaración meramente informativa. La DIAN sí había establecido, DIAN sí había establecido en esta resolución, la resolución 096 de septiembre de 2015, que fue la que estableció por primera vez que si no se presentaba le aplicaban el 651, la sanción del 651. Recordemos que esta sanción, la sanción del artículo 651, es una sanción, es la sanción por no informar, que, dicho sea de paso, sufrió importantes modificaciones que hacen que la sanción sea más grave, la verdad sea dicha, para los contribuyentes. Entonces, el artículo 283 de la reforma adicionó el parágrafo primero del 641 que estableciendo que la sanción de extemporaneidad en la declaración de activos poseídos en el exterior es del 1,5 del valor total de los activos poseídos, o del 3 si se presenta con ocasión del emplazamiento, después del emplazamiento para declarar, y puede llegar hasta un 25%. ¿Sí? Entonces es importante, aquí quiero hacer una aclaración, vamos a aprovechar y miramos si hay lugar a aclarar el tema de conformidad con el artículo 641. Dice el parágrafo primero, cuando la declaración anual de activos en el exterior se presente de manera extemporánea, la sanción por cada mes o fracción será, de retardo será el 1.5 del valor de los activos poseídos en el exterior. No es del patrimonio líquido, es de los activos poseídos en el exterior. Pero igual puede llegar hasta, o sea, está bien como está en la presentación, pero igual puede llegar hasta el 25%. Entonces, ese tema hay que revisarlo, tienen que revisarlo los contribuyentes, porque la sanción puede ser muy alta. Era un tema que la gente, creo yo, no le había prestado la mayor atención. Ahora hay que prestarle toda la atención del mundo, porque me pueden aplicar fácilmente la sanción de extemporaneidad o me pueden sancionar por no presentarlo.
si se presenta mal, pues pueden hacer una liquidación oficial de corrección aritmética, en donde van a imponer un mayor valor del 30%. Esas declaraciones no se pueden presentar de manera litográfica, siempre se presentan de manera electrónica. Ahora, si se llegase a presentar de manera litográfica, no veo, pero pues suponiendo que la presentase de manera litográfica, que creo yo ya físicamente no sería posible, no sé, pues esa declaración de conformidad con el artículo 579 2 del estatuto se tendría como no presentada. Pero para eso la DIAN tendría que proferir el auto declarativo correspondiente, que en donde señale que la declaración se tiene como no presentada. Y tenía antes 2 años, ahora tendría 3 años, porque recuerden que el término de firmeza de las declaraciones se aumentó a 3 años. Ya, esto ya lo mencionamos, la sanción por la presentación extemporánea. Este tema todavía no está, o sea, en los formularios, en el formulario de recibo oficial de pago en bancos que consulté, no ve uno en concepto, todavía el concepto 72 y 73, pero pues sí debe estar el concepto 72 y 73 referido a la sanción y a la documentación comprobatoria, que es el tema de precios. Se agregó el tema pago total, no era necesario, nos parece, agregar este renglón porque la declaración de este renglón no se diligencia. Son virtuales, nunca va a haber lugar a diligencia en ese renglón, como con lo que era suficiente, como estaba el renglón 34. Digamos hasta acá el tema de el tema exclusivamente lo que tiene que ver con formularios. Veamos si hay alguna, si podemos resolver alguna inquietud de las planteadas. Estamos tema de audio, personas con problemas de audio. Entonces, el valor de VT es el del pasado. Con el tema del VT, digamos, hay una pregunta con el tema de VT. Podemos señalar, mire, si estamos hablando, cuando la norma me dice respecto de los ingresos del año anterior, debo ver los ingresos del año anterior a la VT del año anterior. Dice, en el monto de contratos individuales por venta de bienes incluye venta ocasional de activos fijos. No, no incluye ventas, no incluye la venta de una casa, de un apartamento, un carro, que son puntuales o eventos. No, deben ser, cuando hablamos de contratos individualmente considerados, son contratos necesariamente relacionados con la actividad grabada, con la actividad grabada con IVA. No estamos hablando de si vendo mi casa de habitación, si vendo mi vehículo de uso personal. No estamos hablando de la venta de activos fijos. Sí puede haber un problema, y es donde digo yo, hay una discusión, es en el evento de la consignación bancaria, porque la norma no hace discriminación. Por ejemplo, si me venden, si vendo una casa y me la están pagando y me consignan la plata en mi cuenta, ahí hay algunos que consideran que no debe pasarse, otros que sí. Digamos, esa es una duda que no tendría como resolverla ahorita, pero que me comprometo con mucho gusto a trabajar en ella, a ver si existe o si tenemos un pronunciamiento del fisco. Ahora, del texto de la literatura, o sea, es una duda no por desconocimiento, porque de la literalidad del 499 es claro que es consignaciones de toda naturaleza. Luego, en teoría,
si me consignan unos recursos que sean ingresos propios, aun cuando sea, aun cuando no provengan de la actividad grabada con IVA, conforme a la norma tendría que estarse pasando. Pero pues tampoco, pero ¿cuál es el sentido de quienes se oponen a esto? Que no tendría razón de ser porque no guarda equilibrio con lo que busca el legislador ahí con esas disposiciones. Si soy del régimen simplificado, vendo mi apartamento de cual tengo mi nombre a la mitad, consignan la mitad de mi cuenta por lo que voy a superar ese, entonces pasa y me pasaría común. Esa es la pregunta sobre la que no estoy dando certeza. La respuesta sería, de la literalidad de la norma, sí, eso sería así, se pasaría al régimen común. Pero no sé si hay pronunciamiento de la DIAN en ese sentido. Me comprometo con ustedes que aun cuando no haya pronunciamiento, si no hay pronunciamiento no lo buscamos un pronunciamiento de la DIAN en el tema. En el monto ya este tema ya está. Seguimos, igual sucede con el valor de las consignaciones, sí, es el mismo tema. Perfecto. Las personas jurídicas que inician su periodicidad será bimestral, sí. Ese es prácticamente la única manera de aplicarlo, a no ser que, sí, esa sería, a no ser que sea una persona natural que inicie actividad y de una vez sus ingresos, por la naturaleza de la actividad que realice, superen los 92.000 VTs. O sea que no se empezaría declarando bimestral, dependería de los VT, sí señora. O sea que no se empezaría, si es cierto, hablando de personas naturales, no se empezaría declarando bimestralmente. Repito, con la excepción de los 92.000 VTs. Sí, se sigue la pregunta que hacen. Si para el tema del régimen simplificado a común se sigue teniendo en cuenta lo de los establecimientos comerciales, sí señora. Lo que pasa es que solo hablé de lo que se había modificado de la reforma. No hablé del requisito de que solo puede tener un establecimiento de comercio y de que no puede desarrollar, o sea, que solo puede tener, no, eh, que si tiene más de un establecimiento de comercio, ya es régimen común, o si realiza su actividad como franquicia o cualquier otro similar, también es del régimen común. Esos requisitos persisten. Lo único que modificó el 499 es el tema de las cuantías que las llevó todas a 3.500 VTs. Está hablando de periodos, pero la pantalla muestra bases, ¿es correcto? Bueno, no sabría ahí qué pasó. O de pronto yo me atrasé. Es posible. O yo me adelanté en mi discurso y no pasé la pantalla. Pero espero que ya terminada la charla, vista toda la presentación, le haya al señor Prieto, haya tenido ya claridad. Una empresa que en el año anterior no tuvo ingresos para este año, ¿qué periodicidad maneja? Buena pregunta. Creería yo que la resolvemos de la siguiente manera. Si la empresa no tuvo ingresos en el año anterior, entonces el contador o revisor fiscal deberá expedir la correspondiente certificación y pasará a tener las declaraciones de IVA cuatrimestral. Si el año pasado se inició la empresa en octubre, pero no hubo ventas, pero sí gastos, yo lo puedo pedir. Ah, creo que está hablando del IVA descontable.
tendrá que mirarlo si el IVA, si es un IVA que no va como descontable, sino como mayor valor del costo en términos generales, digamos, fíjese que la excepción se da, como lo vimos ahorita, para los de hidrocarburos, que están en etapa, digamos, preoperativa o están haciendo su activo, están formando su activo, etcétera, tienen IVAs por compra de bienes, adquisición de servicios, los pueden llevar como descontables, pero no es la regla, porque es que normalmente esos valores se llevan, es como mayor valor de costos estos descontables. Con la VT de qué año debo hacer el cálculo para calcular los ingresos de 2016. En mi opinión, los hace con la VT con 29.853, creo, con la del 2016. Entiendo que la presentación Word Office se las envía. No se encuentra el renglón 87 y 88. Veamos, de la retención. Eh, este es 2015. Dice que no se encuentra el renglón 87 y 88. Sí, el renglón 87 y 88 del formulario 350, declaración de retención en la fuente, sí se encuentra. Si no lo encuentran, seguramente es porque estamos viendo el renglón relacionado, perdóneme, el formulario del año anterior. Vamos a ver si logramos ver esta. Con la actividad presenta, dice, si tengo una segunda actividad, los ingresos corresponden al 30% del total de ingresos del periodo, es decir, por la actividad principal, ingresos del 70 y secundarios del 30, no, digamos, la pregunta, esa pregunta, preguntan acá, que tiene ingresos por la actividad principal del 70%. Esa debe ser la actividad que debe mostrar en su declaración. Digamos, ese tema no tiene... la pregunta, o digamos, tendríamos problema al contrario. Si tengo por la actividad principal mis ingresos son del 10% y por otras actividades mis ingresos son del 80, 90%, ¿qué hago? Mi sugerencia es actualicen la actividad principal para que la declaración le quede bien presentada. Puedo tomar todos los ingresos y aplicarle la actividad principal. Por eso debe revisar la naturaleza de los mismos para que le quede bien presentada. Una pregunta, ¿se genera sanción si en una declaración de retención se pone una actividad y luego en la otra declaración se pone una actividad diferente con porcentaje distinto? Muy interesante la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué interesante la pregunta? Porque en sí mismo modificar la actividad no me debería generar sanción. Pero ¿qué es lo que me genera sanción? El 588 y el 589, las declaraciones que me aumentan. Si al cambiar la tarifa me va a aumentar la autorretención y por lo tanto el valor a pagar por retenciones, pues sí voy a tener que pagar una sanción del 10%, fíjese, pero por el hecho de que me aumente el valor a pagar por la retención, no por el hecho de modificar la actividad. Listo, ahí está ahí. No por el hecho de modificar la actividad.
mi opinión, cuando tengo varios ingresos por varias tarifas, mi opinión es que debemos actualizar la actividad económica, la de mayores ingresos me está reportando. A los trabajadores profesionales independientes que presenten la certificación de no tener empleados, no se les practica. No, está muy buena la pregunta para aclararla. Que si a los trabajadores independientes que presenten la certificación de no tener empleados no se les aplica retención en la fuente, no. Se les aplica la retención del 383 conforme a la norma del 383, pero se les aplica. No tendrá, pues si no le da base para retención conforme al 383, pero se les aplica la retención del 383. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, muy amables. Ya los dejo en compañía del señor Eric. Bueno, agradecemos muchísimo al doctor Fabio Eduardo Vázquez Henao en la conferencia del día de hoy. Igualmente les agradecemos a todos ustedes su asistencia a esta conferencia. Esperamos que haya sido de su agrado, de su utilidad. El material que fue utilizado por el doctor Fabio el día de hoy lo voy a enviar en este instante. Repito, en este instante lo voy a enviar. Recordemos que en el mismo lugar donde ustedes han realizado sus preguntas, van a recibir el archivo, en este caso de PowerPoint, la presentación que hizo el doctor Fabio. Los demás archivos, los PDFs de los formularios, pues ustedes saben que los pueden encontrar en la página de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por tanto, pues no se van a enviar. Repito, voy a enviar en este instante la, la presentación que él hizo, que corresponde a la modificación de los formularios. ¿Listo? Entonces, ya en este momento lo estoy haciendo. Bien, en este momento ya ha sido enviado. Repito, ¿dónde lo van a recibir ustedes? En el mismo lugar donde ustedes colocaron sus preguntas. En el mismo lugar donde ustedes colocaron sus preguntas, allí ya les debe haber llegado el archivo. Es un archivo en PowerPoint. Entonces, para poderlo abrir, pues lógicamente tiene que tener instalado pues el PowerPoint en su computador, ¿correcto? Bueno, aquí me indican que sí, que ya llegó. Bueno, sí, o sea, si usted hizo cualquier comentario, por ejemplo, esto que me está colocando aquí la pregunta, que si no colocó preguntas igualmente le va a llegar, sí, tranquilo. Pero donde usted colocó ese comentario, ahí mismo le va a llegar. O sea, no es que usted tenga que haber hecho preguntas para que le llegue, no, señor, tranquilo. En el chat, digámoslo así, que usted tiene a su disposición, ahí les va a llegar. Bueno, aquí me dice la mayoría de personas que ya les llegó. Bueno, lamentablemente algunas preguntas no fueron respondidas por cuestiones de tiempo, pero bueno, tratamos de responder lo que más se pudo. ¿Listo? Bueno, otro tema importantísimo. Este video eh, está siendo grabado para que ustedes luego puedan tenerlo a su disposición y lo puedan consultar en cualquier momento. Recordemos que esto es enviado seguramente el lunes o martes de la próxima semana, es enviado en un boletín para que ustedes, repito, lo puedan consultar en cualquier instante. Repito, el video de esta conferencia dictada por el doctor Fabio Eduardo Vázquez Henao.
Bueno, por favor, aquí la mayoría de personas me están diciendo que ya les ha llegado, que no han tenido problema con el tema. Las personas que no les ha llegado, por favor verifiquen, repito, en el mismo lugar donde ustedes hicieron las preguntas, donde han colocado comentarios, han dado las gracias, etcétera. Ahí en el chat que ustedes tienen a su disposición, ahí les debió llegar el archivo en PowerPoint. Bueno. Ok, no, a ustedes muchísimas gracias por su atención. Aquí hay bastantes personas que nos dan las gracias. No, señores, muchas gracias con ustedes. Y recuerden que ser cliente de WordOffice les trae beneficios como estas conferencias que son muy prácticas para nuestra profesión. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.